Bien, creo que está grabando. Permítanme verificarlo de un momento porque está actuando bastante extraño. Perdón, es que no tengo experiencia con Zoom. La implementación para Linux deja muchísimo que desear. No solía tener ninguno de estos problemas con Meets. Entonces, parece que está grabando. Bien. Bueno, pues esperemos que esté bien. Perdón. Em, estoy investigando si no me conviene más comprar una licencia individual de Meets y grabar por mi cuenta porque realmente la aplicación es muy inestable en Linux. Se cae con frecuencia, cambia de opinión sobre grabaciones, en fin, una serie de cosas. Pero bueno, vamos a empezar la clase de hoy. De hecho, sirvió para que se conectara más gente, entonces creo que no fue tan malo al final. Bien, un momento, por favor. Estoy aquí buscando el archivo que quiero compartir. Ahora sí. Listo. Están viendo ya las láminas, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Entonces tenemos que la clase pasada empecé a ver, bueno, de hecho terminé la demostración, pero quiero volver a repasar de cuál es la equivalencia entre expresiones regulares y autómatas. No, no es cierto, no era esta. Sí, entre expresiones regulares y autómatas. Lo que tenía en esta ocasión más bien era que iba a partir de un autómata, iba a dar una expresión regular que generara el lenguaje aceptado por ese autómata. ¿Se acuerdan que la idea básica era construir expresiones regulares de manera inductiva? Justo con esta idea de una expresión regular alfa, eh, que considera todas las cadenas que me permitían ir del estado P al estado Q pasando por estados en X. Esto que no está en anaranjado en ese renglón. Y lo que decíamos, bueno, mira, aquí está la definición. Son todas las cadenas beta, tales que si yo parto del estado P, llego a Q, y solo paso por estados que están en X. Y lo que hice fue definirlo inductivamente. Tomé el caso en el que X fuera el conjunto vacío primero, es decir, qué caminos tengo para ir directamente de P a Q. Y lo que tengo es pues todos los caminos que están marcados por una arista directamente, perdón, es decir, por una función, por una entrada en la función delta que me dice, puedes ir de P a Q pasando por estos caracteres. La otra posibilidad, por supuesto, es que no haya esa arista y en ese caso decimos que la expresión regular es el vacío. ¿Por qué? Porque pues no hay cadena que me lleve de P a Q. Ahora, esto por supuesto asume que P y Q son distintos. Si P y Q fueran en el mismo estado, en ese caso, lo que decimos es que voy a tomar en cuenta todos los caracteres que están en el loop, que me dice, puedes ir de P a P mismo, pasando por ese carácter. O sea, mientras leas este carácter, te quedas en P mismo. Y también, por supuesto, la posibilidad de no leer nada, porque ya estoy en P, entonces, ¿para qué necesito moverme? Entonces, estas dos primeras expresiones son las básicas y la siguiente fase es construir la parte inductiva. En la parte inductiva lo que hacemos es suponer que el conjunto de estados por los que se me permite pasar no es vacío. Y en ese caso, pues debe contener al menos un estado, por supuesto, esa es la definición de un conjunto no vacío. Le llamo a este estado R. Y entonces me pregunto, ¿cómo puedo definir esta expresión regular que me dice cómo ir de P a Q pasando por cosas en X? Lo que voy a suponer aquí inductivamente es que yo ya definí la expresión previamente para ir de P a Q sin considerar a R. ¿Por qué? Porque esa apenas la voy a agregar. Y entonces, pues lo que tengo es que la expresión regular que me permitiría ir de P a Q pasando por X debe incluir eso también, porque son caminos que ya existían. Vean, X menos R es un subconjunto de X. Entonces, estos caminos ya existían y los conservo. Pero ahora además voy a considerar los caminos que me permitan ir de P a Q pasando por R. Ajá. Entonces lo hago de esta manera.
primero, en esta primera parte, digo, a ver, ¿cómo puedo ir de P a R? Ajá. Y en la segunda parte me pregunto cómo puedo ir de R a Q. Es decir, estoy tomando a R como un punto intermedio. Ya que estoy ahí, también podría ser que considerara cómo puedo ir de R a R mismo, pasando por estados, vamos, eliminando el caso trivial de R mismo, por eso quito aquí a R. Y entonces, si en R, por ejemplo, se abre un ciclo que me permite visitar M número de estados y me regresa a R, ese ciclo debe considerarse aquí. Y es lo que estamos haciendo en esta parte. Ajá. Entonces, vean, es ir de P a Q sin pasar por R y después ir de P a R y de R a Q y considerando además todas las cosas que podría hacer estando en R mismo. Eso, agrego esas expresiones regulares, por eso aquí tengo la suma. Ahí está. Y al final lo que tengo, pues, son todos los caminos que van de P a Q pasando por X. Entonces, ya con esta construcción lo que hago es simplemente generalizarlo a la siguiente situación. Vean, a mí no me interesa ir en abstracto de un estado P a un estado Q, sino que me interesa ir de estados iniciales a estados finales. Entonces, considero todas las combinaciones de estados iniciales y estados finales. Supongamos que hay K estados iniciales. Bueno, aquí lo tengo, N estados iniciales y M estados finales. Entonces, busco todas las combinaciones. Esas las estoy representando con esas sumatorias, es decir, representan esta operación de unión. Y entonces tomo las expresiones regulares generadas por cada una de estas combinaciones y después las combino todas en una suma enorme, ¿no? Y eso es lo que me estaría diciendo, me estaría dando una expresión regular que genera el lenguaje aceptado por el autómata original. Eh, ¿Sí queda clara la construcción ahora? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, lo único que nos faltaría por ver ahora es la equivalencia entre autómatas y gramáticas lineales. Voy a hacer la equivalencia en los dos sentidos, es decir, voy a demostrar que si yo tengo una gramática lineal, puedo construir un autómata que acepta esa gramática lineal y voy a demostrar que si tengo un autómata, puedo construir una gramática a partir de. A ver, déjenme ver por cuál es más sencillo. Aquí estoy empezando por una gramática lineal, pero tal vez el caso opuesto sea más simple. Aquí está. Voy a empezar por el caso opuesto. Parto del autómata y les doy una gramática que genera el lenguaje reconocido por ese autómata. Creo que esta es más sencilla y después regreso a la otra. Vean, tengo aquí un autómata A. Voy a suponer que es un autómata determinista, también por simplicidad, podría suponer que es no determinista, pero en este caso es más simple suponer que es determinista. Entonces, voy a construir la siguiente gramática. Vean, el autómata tiene estos ingredientes. Q es el conjunto de estados, sigma es el alfabeto de entrada, la función delta es el estado inicial y F es el conjunto de estados finales. Entonces, la gramática lo que va a hacer es lo siguiente. Vean, como alfabeto de símbolos terminales tiene el alfabeto de entrada del autómata, eso era de esperarse. Y resulta que como alfabeto de símbolos no terminales tiene los estados del autómata. Ajá, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Entonces tiene ese alfabeto de símbolos no terminales, el conjunto de estados del autómata. Como pues el conjunto de estados es ahora el alfabeto de símbolos no terminales, tomo el estado inicial como el símbolo inicial de mi gramática. Ajá. Y lo que me queda por definir son solo las reglas de producción. Ajá, lo que estoy aquí marcando en anaranjado. Y voy a definir las reglas de producción de la siguiente manera. Vean, voy a decir que tengo la regla de producción que me dice Q se convierte en A seguido de R. Ajá, si hay una transición en el autómata original, una transición marcada por delta de Q a R vía A. Es decir, estando en Q y leyendo el carácter A, paso a R. Vean cómo esta definición cumple con las reglas de una gramática lineal. Por la derecha. ¿Por qué razón? Porque primero de este lado tiene un símbolo no terminal aislado, del lado izquierdo. Y del lado derecho tiene primero una cadena de símbolos terminales, en este caso un solo símbolo, seguida por un solo símbolo no terminal, en este caso R, que es un estado del autómata. Entonces, esta regla cumple con las condiciones de una gramática lineal por la derecha.
La segunda regla me dice, bueno, suponte además que no solo pasas a un estado R, sino que ese estado R resulta ser final. Es decir, mi transición me dice, estando en Q y leyendo A, te vas a un estado final. En ese caso, también agrego la regla Q me produce A nada más, ya sin ningún símbolo no terminal al final. Se dan cuenta que una misma transición podría producirme dos reglas. Una regla en la que yo agrego esto y el estado al que paso, y una regla en la que no agrego al estado al que paso. Voy a conservar las dos. Acuérdense que una gramática lineal, pues es, no necesariamente admite una sola forma de producir una cadena. Entonces puedo generar varias, y de hecho una serie de producciones me puede llevar a decidir continuar produciendo más cadenas o detenerme y terminar ya la producción. Entonces, con esta definición es bastante claro. Se dan cuenta que si ahora tomamos delta estrella, es decir, tomamos cadenas y no nada más caracteres, delta estrella me lleva del estado Q vía la cadena alfa a R, si solo si en la gramática genero a partir de Q, la cadena alfa seguido de R. Es decir, si yo aquí aplico reglas de generación, voy a llegar al estado R. Esto a lo mejor ameritaría un ejemplo. ¿Quieren que lo vea? Sí, por favor. Sí. Bien. Vamos entonces a hacer un ejemplo. Permítanme un momento. Bien. Y déjenme entonces dejar de compartir. Bien. Ahora sí se miran las láminas de un lado y el bloc del otro, ¿verdad? Bien. Pensemos en una gramática muy simple que me genere, a ver, podrían ser los números en notación binaria, por ejemplo. Esa es una gramática bastante sencilla. Ahí está. Esto lo podremos generar de la siguiente manera. Me puede dar el 0 o me puede dar el 1 seguido de n. Y n me puede dar 0 seguido de n. O me puede dar 1 seguido de n. O me puede dar épsilon. Esta es una gramática línea por la derecha bastante sencilla. Bueno, pero aquí quiero partir del autómata, ¿verdad? Perdón. Es justo el ejemplo contrario. Regreso a esta gramática para la segunda parte, para el segundo ejemplo. Pero para el autómata, vamos a construir un autómata determinista, pues muy simple. S, y aquí vía A me manda a 1, vía B me manda a 2, y vía B me manda a 3, y vía A me manda a 3, y aquí me quedo con A o con B. Ahí está. Entonces vean que yo podría dar estas reglas gramaticales. Dado que tengo estas transiciones, tendría que mi gramática pues estaría formada así, ¿no? G tendría Profesor, A y B, sí. del estado inicial al estado 2, ¿con cuál se pasa? No lo puse, ¿verdad? Gracias. Ahí está, una B. Bien. Ahora, ¿qué otra cosa necesito en mi gramática? Necesito, pues, vean, tengo estos estados, estos símbolos, S1 como símbolos no terminales, 2, 3, ahí están todos. Mi estado inicial, mi símbolo inicial obviamente es S, y las reglas de producción las voy a presentar a continuación.
Vean, no voy a escribir todas, pero voy a escribir varias de ellas. Vean, yo tengo aquí que de S vía A puedo pasar al estado 1. De S vía B puedo pasar al estado 2. O a lo mejor sí puedo escribir las todas, no son tantas. De 1 vía B puedo pasar al estado 3. De 2 vía A puedo pasar al estado 3. En el estado 3 lo que tendría es que las siguientes reglas. Puedo pasar de 3 vía a 3 mismo. De 3, permítanme, esto lo puedo hacer en una sola regla porque todos son pasos de 3 a 3. De 3 puedo pasar vía B. Ahí está, a 3 mismo. Pero como 3 es final, también puedo decidir quedarme ahí. Y entonces tengo la producción A y tengo la producción B nada más, que es la segunda parte. Y ahí está. Esta es la gramática que captura este autómata. Quedó claro el ejemplo. Este es bastante sencilla, ¿no? Me parece que no es tan complicado, pero bueno, a lo mejor sí. Entonces me detengo, hago una pausa para ver si hay preguntas. Profe, yo tengo Sí, una todo duda claro. nada más en lo que escribió. A ver, hay dos preguntas. Empieza la compañera cuya voz se escuchó. Adelante. Sí, al final en donde está G y todos como los conjuntitos, al final que puso una S y lo último que es, ¿qué Es una símbolo es flecha. eso? Es una Ah, flecha. ok. A ver, ¿Es para permítame, las déjame reglas? marcar. Sí, exactamente. Denota Ok. las reglas de producción que aparecen más abajo. Ah, va, va, ok. Ahora sí. Gracias, profe. Bien. ¿De qué? Y alguien más quería hacer otra pregunta también. No, nada más fue para decir que estaba claro. Bueno, está bien. Bueno, entonces ahí está. Lo que no es tan claro es mi escritura, perdónenme. Siempre he escrito así en pizarrón, en la computadora, en el papel. Mi esposa se queja de mis notas cuando le dejo notas manuscritas, entonces estoy empezando a generarlas en computadora también para que no tenga ese problema. Porque sí, mi letra es realmente ilegible, ¿no? Pero bueno, espero que esto se haya entendido. Bien, ahora que ya que tenemos este ejemplo, podríamos pensar, miren, aquí tengo, no, pero este es un ejemplo del otro caso. El otro ejemplo, por supuesto, es partir de la gramática y construir el autómata. Aquí está la definición de qué hay que hacer en ese caso para que la gramática nos dé un autómata no determinista con transiciones epsilon que acepta el mismo lenguaje que genera la gramática. Antes de hacer la explicación, déjenme presentar un ejemplo. Aquí creo que es mejor. Y voy a presentar Profesor, todas las láminas. Sí, nada más una adelante, duda del ejemplo que adelante. puso. ¿Es una Ajá. gramática por la derecha? Sí, exactamente. Fíjate por qué es por la derecha. Ve cómo tenemos solo un símbolo no terminal del lado izquierdo. S es no terminal, 1 es no terminal, 2 es no terminal, 3 no terminal, siempre del lado izquierdo. Y del lado derecho aparece un solo símbolo no terminal o ninguno, y aparece siempre al final. Entonces aquí, por ejemplo, en esta primera regla, el cursor se está paseando ahí. La A es un símbolo terminal, el 1 es no terminal y aparece hasta la izquierda. B es terminal, el 2 es no terminal, pero aparece hasta la izquierda, pero hasta la derecha. Y así en todos los casos, una cadena de símbolos terminales seguida de un símbolo no terminal cuando mucho. Por eso es lineal por la derecha. Ok, Bien. Bueno, entonces, ya que aclaré eso, déjenme regresar al ejemplo, pero esto lo voy a ver solo en las láminas para que sea más claro, porque a veces no se aprecia bien el dibujo así. Bien, están viendo solo las láminas, ¿verdad? sí. Bien, muy bien. Bueno, aquí en las láminas observen este autómata, que es el resultado de esta gramática. Miren, justo el ejemplo que iba a explicar aquí es el que tenía aquí en las láminas. Vean, mi gramática me dice lo siguiente. Tengo un alfabeto muy pequeño, son 0 y 1, es el alfabeto binario, y lo que tengo es la gramática que me permite generar los números binarios, bueno, los números naturales en notación binaria.
Ajá, vean que necesito solo dos símbolos no terminales, S y N, y S en particular va a ser el símbolo inicial. La gramática me dice, mira, un número binario puede ser el 0 o puede ser el 1 seguido de cualquier cosa que puedas generar con N, que puedas producir con N. ¿Qué puedo producir con N? Con N puedo producir un 0 seguido de otra N, un 1 seguido de una N, o bien un 0. Entonces, ahí están de acuerdo conmigo que eso produce los números naturales en notación binaria. Entonces, ¿cómo puedo construir un autómata a partir de esto? Vean, voy a explicar entonces primero este ejemplo intuitivamente y después voy a explicar la definición general. Intuitivamente lo que voy a hacer es crear un estado por cada, vean, no por cada símbolo en el alfabeto, sino por cada lado derecho de una regla. La regla S tiene dos lados derechos aquí, o me da 0 o me da 1 y N. Ajá, entonces ahí está, 0 y acá tengo 1 seguido de N. Y esta otra regla me daría los estados 0N, 1N y epsilon. Ahora, además voy a agregar no nada más esos estados que me dan lados derechos, sino todos los sufijos que puedo crear a partir de ellos. Por ejemplo, vean, aquí N es un sufijo en esta regla, también es un sufijo en esta regla y es un sufijo en esta otra regla. Entonces agrego este estado. Mis reglas son bastante sencillas, entonces por el momento no necesito agregar más sufijos, pero si tuviera más reglas de producción y sobre todo lados derechos con más de dos símbolos, podría agregar más sufijos. La idea es que entonces todos los lados derechos y sus sufijos se convierten en estados. Para distinguirlos de lo que tengo acá, pues lo estoy poniendo entre corchetes. Ese es un truco notacional. Este ejemplo en particular lo tomé, me parece que del Hofcroft, que utilizaba ese truco. En otros libros lo pueden encontrar con cualquier otro truco, pero la cuestión es que poniendo entre corchetes estamos enfatizando que son estados. Bien, ahora, entonces esos estados están aquí en mi autómata y observen además que el estado inicial pues es el estado que corresponde a este símbolo y el estado final es el estado que corresponde a épsilon. Eso es importante. Entonces aquí está. Bien, ¿qué más tengo aquí? Lo que tengo es lo siguiente, vean, por cada regla de este estilo voy a hacer lo siguiente, vean, en mi gramática me dice, mira, tú puedes generar a partir de ese la cadena 0. Bien, entonces lo que hago es poner un epsilon que me dice, tú puedes ir de S a 0. Bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo tengo aquí la cadena 0? Vean que como la cadena 0 ya no contiene ningún símbolo terminal después, y entonces voy a decir que de este estado donde tengo 0, puedo ir al estado final, consumiendo esta cadena. Bien, entonces esa es la regla en general. Vean, me fijo en los estados en los que tengo un símbolo no terminal, terminal al frente. En este caso sería este y este otro. Y lo que hago es poner una transición vía el símbolo. Entonces aquí estoy anaranjado 0. Entonces vía 0 pongo una transición a lo que resta la cadena, que en este caso es n. En este otro caso, vean, el símbolo en cuestión es 1 y entonces pongo una transición de el estado 1n al estado n vía 1. Como si lo estuviera consumiendo, pueden pensarlo así. Y entonces, eso es lo que hago para todo el autómata. Es decir, pongo transiciones epsilon de estados a estados si el estado corresponde a un lado izquierdo de una regla y el estado al que llego corresponde a un lado derecho. Entonces aquí S se convierte en 0 en la transición epsilon y S se convierte en 1 seguido de N y entonces es una transición epsilon. Acá N se convierte en 0N, entonces pongo la transición epsilon. N acá me produce 1N y entonces también de N hay una transición vía epsilon a 1N. Y N también me da directamente epsilon y entonces pongo la transición acá. Y en los estados que son más complejos como estos, es una cadena, lo que hago es consumir los símbolos terminales, yendo al sufijo que resta.
Y ahí está. Tengo entonces esto. Esa es la construcción que hice y déjenme primero presentar la definición general de esa construcción y después regreso a verificar que efectivamente esto acepta las cadenas binarias, los números naturales codificados en notación binaria. Entonces, la definición general es esta. Aquí está. Vean, a partir de una gramática lineal por la derecha, lo que hago es tomar como estados los siguientes. Tomo todos los, lo que les decía, todos los sufijos de lados derechos de reglas de producción. Es decir, vean, aquí tengo una regla de producción, tengo el símbolo no terminal, que es V, que se convierte en la cadena beta alfa, y entonces tengo que tener un estado para alfa. Y además agrego este otro estado. Este es un estado particular porque no necesariamente la S va a aparecer en un sufijo. Entonces necesito agregarlo para que esté ahí. Y lo que hago entonces es poner el estado inicial, va a ser el inicial en autómata, por supuesto, con exclusivamente el símbolo S. Después, mis reglas de transición me dicen, y van a ser no deterministas y con transiciones épsilon, por supuesto. Me dice lo siguiente, mira, suponte que estás en el estado donde tienes el símbolo no terminal V aquí. Y vía épsilon entonces te vas a poder mover al estado que corresponde a esta cadena alfa encerrada entre corchetes, siempre y cuando en tu gramática tengas la regla de producción que te dice que el símbolo no terminal V se convierte en alfa. Ahora, suponte que además tienes estos casos, tienes un sufijo que metiste en tu autómata que empieza con, tiene que empezar forzosamente por un estado por un carácter terminal, porque si no, entonces no va, acuérdense que es una gramática lineal por la derecha, los lados derechos nunca empiezan con símbolos no terminales, tienen que empezar con un símbolo, al menos con un símbolo terminal. Entonces toma ese símbolo terminal, y después del símbolo terminal pueden venir otras cosas, no te importa que sean esas cosas, vamos a llamarla ahorita alfa, a esa cosa, y entonces puedes decir que de este estado, vía el símbolo que encabeza la cadena que está dentro del estado, transitas al estado alfa, es decir, suprimes este, lo consumes. Y finalmente decretamos que el estado inicial es este, ya se os había anticipado, y el estado final es épsilon entre corchetes. Entonces, la afirmación es que resulta que alfa, este estado, vean, alfa entre corchetes es un estado, está entre los estados a los que puedo alcanzar a partir del estado inicial con la cadena alfa, sí, solo sí. Yo en la gramática empiezo con el símbolo inicial, hago una serie de cambios, genero la regla y genero la cadena eta seguida del símbolo no terminal V, y después esto me genera la cadena eta seguida de la cadena zeta y la cadena alfa, es esta misma, en los casos en los que ocurra lo siguiente. Tengo que la gramática incluye esta regla de producción, V me produce zeta seguida de alfa, entonces vean lo que hago aquí es simplemente sustituir esta V por esto, y gamma, esta cadena que tenía acá, es precisamente eta seguida eta seguida de zeta, o bien alfa es el símbolo inicial, y gamma es la cadena vacía. ¿Por qué razón? Porque eso quiere decir que en realidad aún no empiezo a producir nada. Vean, esta es la cerradura reflexiva y transitiva, y entonces aquí S, de acuerdo con esto, tiene que estar relacionado consigo mismo, y eso está cubierto por el caso B. Entonces, este caso es trivial, no le hagan caso, simplemente, bueno, sí háganle caso, pero piensen que es cuando aún no hago ninguna producción, tengo la situación B, y cuando ya hice producciones, lo que hago es haber generado hasta el momento una serie de símbolos terminales, voy a tener al final un símbolo no terminal, y ese símbolo no terminal me puede producir esta cadena. Entonces, eso pasa si solo si en el autómata se va a efectuar esta transición. Bien. Entonces, suponiendo que esto es cierto,
O sea que esto es de aquí cierto y se puede verificar por inducción. Lo que hacemos es llegar a la conclusión de que el lenguaje aceptado por este autómata es el mismo que el lenguaje generado por la gramática. La demostración en realidad no es de este lema, no es muy difícil si uno ve cómo funciona esto en la práctica. Entonces, si me lo permiten, voy a presentar el autómata que vimos antes en el blog. Entonces, déjenme dejar de compartir. Ahí está. Y un momento, por favor, porque mi teléfono no lo puse en silencio, discúlpenme. Ahora sí está en silencio. Bien. Ahora, vean el ejemplo que puse acá. Creamos este autómata siguiendo las reglas que puse antes. Entonces, la idea es que el autómata debería aceptar solo cadenas que son números binarios. Vamos a empezar por una que cumple con la definición, ¿no? Que me dice, a ver, mira, empieza con 1, 0, 1. Es un autómata no determinista, pero en general me va a dar una sola transición, entonces creo que va a ser fácil analizarlo. Aquí empezaría en el estado, acuérdense, los estados están entre corchetes, S. Ajá. Y esto me dice, bueno, si estás en S, vía epsilon te puedes mover al estado 0 o al estado 1n. Yo voy a hacer nada más la transición que me lleva a aceptar, por supuesto, porque como no determinista tiene varios que no me llevan a aceptar, pero aquí sigo la que me lleva a aceptar y entonces lo que hago es transitar vía epsilon, es decir, no consumo ningún carácter, al estado 1 seguido de n. Ajá. Y ya que estoy aquí, lo que hago es decir, bueno, mira, en el estado 1n hay una transición que te dice, mira, consume el 1 y muévete a n. Entonces hago eso, consumo el 1, me muevo a n. Ajá. Y ahora estoy leyendo el estado 0. Aquí en el estado n, vean cómo podría transitar vía epsilon al estado final, pero no tiene sentido porque me quedan caracteres por leer. Entonces voy a tomar más bien esta otra transición. Y entonces lo que hago es transitar vía S0, bueno, vía epsilon, sin consumir nada, al estado 0, n. Este 0 quedó muy ilegible, no parece realmente un 0. Ahora sí, 0, n. Bien. Ahora, ya estando, no me he movido porque esa es una transición epsilon, pero ahora sí voy a moverme, porque va a ser lo que me va a llevar a la situación de aceptación. Me conviene moverme consumiendo ese 0 y entonces vean, estando en el estado 0n, que es este, si yo consumo el 0, regreso al estado n. Y entonces consumo el 0 y ahora me tocaría leer el 1 aquí estando en n. Bien, ya está. Porque esto es esta es la transición esta es la transición que ocupé. Esta. Bien, ahora estando en el estado n, me queda por leer un 1 y entonces me conviene hacer una transición epsilon al estado 1, n. Y estando en el estado 1, 1n, vean cómo lo que me conviene es consumir el 1, y entonces ya termino la cadena y me quedo en el estado n. ¿Por qué razón? Porque para consumir el 1, estoy en este estado, consumo el 1 y paso a n. Ahí está. Entonces ya estoy en el estado n. Pero aquí en el estado n, realmente, o sea, estoy en este punto, ya consumí todos los caracteres. Estando en este estado, pues no he aceptado, pero hay una transición, vean, de n vía epsilon. Y entonces puedo transitar al estado epsilon entre corchetes. Y este estado es de aceptación. Entonces ahí termino. Entonces, se dan cuenta que lo que estoy haciendo es simular las producciones de la gramática por medio de las transiciones en el autómata.
No es la definición se ve como muy enredada, pero realmente lo que hace simplemente es eso. Captura las transiciones de las reglas de producción de la gramática por medio de un autómata. Entonces, así ya no es tan misterioso. Espero entonces que con este ejemplo se entienda mejor esta definición general. Claro, para poder hacer esta simulación, lo que necesito es incluir como estados todos los prefijos de lados derechos de reglas de producción. Además, necesito el estado inicial y necesito el estado final también, ¿no? Bueno, lo voy a incluir ahí porque epsilon es un prefijo de cualquier regla. Y las transiciones son, pues si la gramática te lleva de un estado, perdón, de un símbolo no terminal a un prefijo completo, pues haz la transición vía epsilon. Y si en cambio no te lleva ahí, sino que te lleva consumiendo el primer carácter de la cadena del prefijo, del sufijo, entonces pues consúmelo y pon una transición que esté marcada por ese carácter. Entonces, no sé si ahora sí quedó clara la definición. La demostración que aparece aquí, esta afirmación que no está demostrada que hay que hacer por inducción, vean cómo en realidad simplemente se reduce a demostrar que estas simulaciones funcionan. Entonces no es algo misterioso. ¿Preguntas? No, profesor. ¿No? Profe, Bien. alguien pregunta en el chat que si entonces a los binarios que empiezan con ceros seguidos de unos, no los acepta. El- Claro, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Gracias por hacerla. Yo tenía la intención de presentar un ejemplo así. Sí, claro, esto, por ejemplo, no debería ser aceptado, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí. Vean, aquí tengo que empezar con el estado S. Y vean que si empiezo leer la cadena 0 en S, pues yo tengo la opción de pasar vía epsilon, ya sea al estado 0, que uno pensaría, bueno, ¿por qué no pasas al estado 0? Vía epsilon. Y después consumes este 0 y te vas al estado epsilon, ¿no? Pero resulta que esto ya no me permite hacer nada porque se dan cuenta que de epsilon no sale nada. Entonces, esta ejecución no funciona. Pensemos entonces que podríamos también pasar al estado de epsilon, podemos pasar al estado 1n. Esa es la otra posibilidad porque tengo una transición epsilon aquí que va de S a 1n. Entonces ya hice esa transición, epsilon, y entonces ya estando ahí, digo, bueno, ahora consume el 0. Y se dan cuenta que el estado 1n no sale ninguna arista que esté marcada con 0. Entonces también esa opción llega hasta ahí. Entonces estas cadenas no son aceptadas por el autómata porque hice las dos posibilidades, o transitar vía epsilon a 0 o transitar vía epsilon a 1n. No hay otra forma de proceder fuera de ese. Y los dos casos me llevó un fracaso. Entonces, efectivamente, las cadenas que no corresponden a números binarios con notación, pero a números naturales con notación binaria, no son aceptadas. Por cierto, esta regla esta gramática es ligeramente más restrictiva que la que analizamos en el ejemplo del autómata que calculaba el residuo. ¿Se acuerdan de dividir un número en notación binaria entre K y con residuo M? Vimos el caso de números en notación binaria divisibles entre 3, aquí en las láminas. Ahí sí se podía empezar con ceros. Esas cadenas son admisibles en ese autómata en particular, pero no en el autómata que resulta de esta gramática. Esta gramática es más restrictiva y no acepta cadenas con ceros al principio. ¿Eso contesta la pregunta de su compañero? Sí, bueno, espero que sí, porque ahorita no tengo acceso al chat. Déjenme ver si puedo conseguirlo sin que esto se atore. Ahí está. Parece que sí. Entonces, a ver, chat.
Parece que sí, que ya está contestada. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? No, bueno, pues miren, como pueden darse cuenta, con esto concluimos las láminas del tema 1 de la clase y sería bueno que fijáramos una fecha de entrega de la tarea. Me parece que lo conveniente sería al menos una semana a partir de hoy. Vladimir, ¿qué opinas? No sé si está conectado, a lo mejor hoy no se conectó. Sí está, Sí, sí está. sí está. Bien, a ver, creo que dijo algo en el chat. Ahora sí estoy pudiéndole los mensajes del chat. No, no contestó en el chat. Adelante, Vladimir. A lo mejor tiene problemas con su micrófono, pero yo digo que una semana para entregar la tarea es un tiempo razonable. ¿Ustedes qué les parece? ¿Se entregaría el viernes? Se entregaría el viernes de la próxima semana y entonces voy a darles todo el día completo. Pensemos que lo entreguen el viernes, sería viernes 11, me parece, a las 12 horas. No a las 12 horas, a las... esto estrictamente hablando, siempre tengo problemas con eso, es sábado 12 a las 0 horas. Es así como debe decirse. Ajá, entonces ahí está. Esa es la fecha límite de entrega de la tarea. Fecha y hora límite. ¿Todos de acuerdo? De acuerdo, profesor. Tienen todavía 2 ayudantías más para seguir viendo la tarea, la del martes y la del jueves. Entonces, pues hay espacio para consultar dudas. Muy bien. Perfecto. Entonces, pues si no hay nada más, déjenme suspender la grabación.